Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomás y en la Racing Live de hoy vamos a hablar de una persona que ha sido luchador, comentarista, árbitro especial, gobernador del estado de Minnesota y marine, entre otras muchas cosas. Me estoy refiriendo al único e inigualable Jesse The Body Ventura. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y podéis seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y hoy tengo el enorme placer de hablar de una figura que siempre es curiosa debido a que lo ha hecho todo en su vida. Jesse The Body Ventura ha sido un marine, un luchador de reconocido éxito, uno de los mejores de su época, posiblemente la mejor pareja de comentarios de la historia junto a Gorilla Monsoon, gobernador de Minnesota, ha sido guardaespaldas de los Rolling Stones, ha sido un actor, ha sido de todo. Jeff es una figura tanto dentro como fuera del ring, una persona que además ha conseguido el cariño de muchísima gente le tiene mucho cariño a Jesse The Body, sobre todo porque sus ideas eran algo alocadas, siempre ha tenido ideas que se van un poco fuera de lo que deberían, pero siempre lo ha contado de una forma que a la gente le gusta. Y hablando de esto, de esta carrera, de esta vida de Jesse Ventura, tenemos que decir que nació bajo el nombre de James George Llanos en Minneapolis el 15 de julio de 1951. Él creció en el estado del norte de Estados Unidos, fue al instituto, se graduó del instituto, pero era hijo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y decidió alistarse al ejército nada más acabar el instituto. Se marchó como parte de los marines y estaría en la guerra de Vietnam. Allí estaría durante un año, aunque supuestamente nunca vio combate real, por suerte, y aguantaría dentro del cuerpo de marines hasta 1975. Aquí fue licenciado. Antes de poder ser licenciado estuvo en San Diego, donde participó en un grupo de moteros llamado The Mongols, pero se marcharía en 1975. Tras marcharse de este grupo de moteros, volvería a su Minnesota natal, donde trabajaría en muchos trabajos, porque por ejemplo, sería culturista, sería wrestler, pero también sería guardaespaldas de los Stones, los cuales siempre han dicho que fue uno de sus mejores guardaespaldas porque siempre se preocupaba por ellos. La decisión que tomó dentro del mundo del wrestling fue la de tomar el nombre de Jesse Ventura. Era un personaje muy musculado, al final de ser fisioculturista tenía muchos músculos, rubio, el típico rubio que por ejemplo también llevó Stone Cold Steve Austin, que siempre se relaciona con la zona de California, y tenía vestimentas muy parecidas a las de Jimmy Graham, usando prácticamente todos sus elementos, colorido, ese color tan hippie, etcétera, etcétera. Él era heel y él bromeaba muchas veces de que Jimmy Graham lo había copiado a él, en realidad evidentemente era al contrario. Sus primeros combates fueron por tanto en el medio oeste, donde trabajaría en múltiples empresas, pero aunque estuvo en 1975 ahí, aunque estuvo en NWA St. Louis, la verdad es que no tenía mucho éxito. En aquel momento Minnesota no era un gran punto de wrestling, por tanto decidió marcharse. Se marchó al noroeste de Estados Unidos, donde empezaría a trabajar pues tanto en Portland como en el sur de Canadá, es decir, en British Columbia, etcétera, etcétera. Allí tendría su primer combate por el título de NWA, donde se enfrentaría a Terry Funk, perdería 2-1, conquistaría el título del Pacific Northwest, ganando a Jimmy Snuka, con el cual tuvo una rivalidad bastante grande. Conquistaría, además, en esta época se transformaría, por así decirlo, en uno de los mejores luchadores tag de la región, debido a que conquistaría en 5 ocasiones los títulos tag del Pacífico, los títulos tags de Hawái, y el Pacific Northwest, que hemos mencionado que ganó una vez, lo ganaría una segunda vez. No hay mucha información de esta época debido a que la escena independiente del noroeste sí que era conocida, sí que tenemos bastantes nombres que luego pasarían a grandes empresas, pero no tenemos mucha información de sus combates o de cuáles fueron sus principales rivalidades, pero sabemos que al llegar en 1979 a AWA, American Wrestling Association, una vez más a Minnesota, recibiría el nombre de The Body. Jesse The Body Ventura era un heel arrogante y que tenía como lema, y que se lo ha usado durante toda su carrera, incluso como comentarista, Win if you can, lose if you must, but always cheat. La llegada a American Wrestling Association implicaba volver a Minnesota, implicaba volver con su público, seguía siendo un así heel, era super heel, no hubo ningún momento de su carrera donde pasara a ser face, y formaría uno de sus equipos más importantes debido a que junto a Adrian Adonis formaría The East-West Connection. Conquistaría el título por un año, el título está junto a él, tendría varios enfrentamientos con André el Gigante y en esta época empezaría a enfrentarse a Hulk Hogan. Esto provocó que en estos enfrentamientos Vince McMahon le llamara y fuera a él al que llevaran a la empresa principal, derrotando a S.D. Jones en un show televisivo en 1981. Como era habitual en esta época, todavía estamos en la fase de territorios, no se ha destruido por completo, por tanto combinaba ambas empresas. Tanto estaban unos meses en AWA, estaban unos meses en WWF.
Dentro de WWF tuvo una rivalidad contra Bob Backlund, con el cual peleó por el título. Estaría usado en varios house shows. Prácticamente en febrero del 82 perdería en un show televisivo en Filadelfia contra el propio Backlund, y luego sería el main event del Madison Square Garden en marzo del 82, pero también perdería en un combate titular. Curiosamente, en abril de ese mismo año también participaría en un show especial de New Japan y sería el main event. Ese main event sería una derrota frente a Antonio Inoki, y lo que implicaba era un show caritativo, por tanto no era tan importante, pero el motivo de que Ventura estuviera tan arriba en las cards es que tenía un micro espectacular, su personaje ese arrogante, chulo, era muy querido, es decir, la gente le adoraba odiarle, y su nivel in ring era espectacular, por tanto estaba allí. Tras este run en New Japan, no estuvo en WWF a posteriori, sino que se marcharía a WA justo al tiempo que Hulk Hogan hacía el camino contrario, y volvería a pelear con Hulk en sus últimos combates fuera de WWF, volvería a Japón para pelear en New Japan, y durante 1983 lo que hizo también fue irse al sur. AWA tenía un acuerdo con CWA, la empresa de Memphis, y conquistaría el AWA Southern Heavyweight en Memphis 2 veces, las 2 veces frente a Jerry Lawler. Lo que pasó aquí era, como era habitual, al ser la casa de Jerry, es que ganaba los títulos y 2 semanas después lo recuperaba Jerry. Este creo que fue el reinado 34 y 35 de este título por parte de The King, así que imaginaros. Jesse sería yo creo que serían los 2 títulos principales de su carrera, los 2 títulos individuales principales, y volvería a WA, pero WWF volvió a llamarle. Y le volvió a llamar porque querían una rivalidad con Hulk Hogan en 1984. Esta rivalidad sería con el título mundial de The Hulkster en juego. Tuvo 3 derrotas contra Hulk Hogan prácticamente consecutivas, lo cual empezó a provocar que hubo que parar durante un momento de los combates. Jesse dijo: hay que parar, me tengo que marchar al médico, porque no podía respirar bien, y lo que descubrió es que tenía coágulos de sangre en los pulmones. Estos coágulos de sangre, Jesse defiende que fueron por culpa de su trabajo durante la guerra. Al estar en la guerra de Vietnam estuvo expuesto a la gente naranja. Para el que no lo sepa qué es la gente naranja, básicamente es el napalm durante la guerra. Volvería a pelear en 1985 en un calendario bastante más reducido. Hizo un par de retos contra Tito Santana por el título intercontinental y empezó a hacer una especie de manager compañero de Macho Man Randy Savage. La realidad es que en marzo del 86 tendría que retirarse ya de forma definitiva, sus pulmones no la aguantaban más, y decidieron darle un personaje mucho más, bueno, el mismo personaje en realidad, pero un segmento de Body Shop que era muy similar al Piper Speed pero en un gimnasio, y le pusieron de color commentator. A pesar de que en 85 todavía seguía peleando, aunque en una capacidad muy diferente a la anterior, ya era color commentator, participaría en varios shows televisivos con Vince McMahon y sobre todo sería la pareja de Gorilla Monsoon en los primeros WrestleMania, en los 6 primeros y sobre todo en general en la empresa, formando esa pareja de Gorilla siendo siempre tan neutral, tan tranquilo, mientras que Jesse era super heel, odiaba a todo el mundo, es que es toda una conspiración, es que esto es una vergüenza, etcétera, etcétera. Uno de sus momentos más divertidos era que tenía una rivalidad constante con Hulk Hogan, siempre diciendo que iba a volver para quitarle el título. Aún así, su carrera en WWF acabó muy mal y su relación con Hulk Hogan también, y todo se desarrolló en una demanda. En WWF quería participar para un videojuego de una marca, WWF tenía otra marca de videojuegos delante y por tanto le quisieron quitar eso. Jesse se enfadó, y Jesse se enfadó aún más cuando se enteró del tema de los royalties. Ventura había llegado a un acuerdo con Vince McMahon, donde Vince le había explicado: no, es que los royalties solo son para luchadores, por tanto como color commentator no vas a recibir. Ventura no tuvo problemas, quitó esa opción de su contrato y no hubo más. Pero cuando estaban a punto de marcharse se enteró de que sí había, es decir, de que Monsoon sí estaba recibiendo esos bonus, McMahon también, se enfadó y denunció porque le habían hecho un contrato ilegal, etcétera, etcétera. Debido a que le habían hecho un contrato ilegal, denunció a la empresa. En esta denuncia, que evidentemente provocaría que Ventura se marchara de la empresa, tuvo el juicio contra Vince. En ese juicio básicamente se reclamaba el dinero de los royalties y lo ganó. Básicamente todo lo que hubieran hecho con la voz de Ventura se recibiría una parte, incluido a posteriori. Por eso, si escucháis, no en la network, que la network está bien, pero si escucháis In Your House, por ejemplo, In Your House es una forma, no los pay-per-views, sino In Your House como los daban, es decir, por DVD. Muchos de esos DVDs de WWF salen sin los comentarios de Jesse. Ponen, creo que es la voz de Vince, la mayoría por encima, para evitar tener que pagarle. Posteriormente, cuando llegó la network, la relación entre Vince y Jesse ya estaba totalmente solucionada y por tanto no hubo mayor problema, se volvieron a emitir sus comentarios. Pero esta realización lo que demostró fue de que había pasado algo. Es decir, porque durante el juicio fue muy largo y en el juicio pues salieron varias cosas. Una de las cosas que salió es que Jesse de Body Ventura en 1984
había intentado montar un sindicato. Que esto, hasta aquí todo bien. Porque montar un sindicato, pues en el mundo del wrestling es algo muy importante. Todos sabéis además que pues en el mundo del wrestling todavía siguen sin un sindicato, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó es que alguien avisó a Vince McMahon justo antes de lo que había pensado. Y bueno, pues esto fue una putada. Durante el juicio él se marchó a narrar la NFL, donde narraría varios partidos de Minnesota y de Tampa, y finalmente firmaría por WCW en 1992. A la vez que firmaba con WCW, llegaba a un acuerdo con Vince McMahon y lo que se descubría es algo muy salvaje, muy loco, pero básicamente es que esa persona que había ido corriendo a Vince de oye, que están intentando hacer esto, era su amigo. Y esto es tan duro como fuera Hulk Hogan. Básicamente Hulk Hogan se aseguró ser un main eventer y el beneficio de Vince McMahon porque traicionó a su amigo. Evidentemente os podéis imaginar el enfado que tenía Jesse de Body Ventura, el cual no volvió a hablar con Hogan. Debido a que no volvieron a hablar, en 1994, cuando Hulk Hogan va a llegar a WCW, Jesse es despedido. Según Eric Bischoff, no, es que se quedó dormido durante un pay-per-view, durante Worldwide TV, durante unas grabaciones, etcétera, etcétera. La realidad es que todo lo que hace indicar es que como iba a llegar Hulk Hogan, llegó algo así como y una mierda voy a trabajar yo con él, por tanto, le despidieron. Tras despedirle, y durante el mismo tiempo, esto es muy loco, porque esto es difícil de explicar, a la vez que estaba trabajando en WCW, era el alcalde. Era el alcalde de Brooklyn Park, una ciudad de Minnesota. Él había tenido cierto éxito allí, trabajando como independiente, y decidió presentarse como gobernador. Evidentemente, ahora alguien se preguntará, pero será como Schwarzenegger, será un republicano, será como dicen de The Rock, un demócrata. No, 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 no. Se presentó como tercer candidato. Evidentemente, cuando tú te presentas en un sistema como el americano y no eres ni demócrata ni republicano, lo tienes muy difícil. Se presentó por el Partido por la Reforma. Este partido tenía una campaña muy diferente, ya que en vez de hacer las típicas campañas multitudinarias de mucha gente, lo primero que hicieron fue hablar mucho con la gente, hacer muchos espectáculos, comentar su carrera de wrestler, comentar todos sus beneficios, usar internet. Fue mucho más agresivo que el resto, sinceramente, y sin tener espacio en televisión consiguió hacerse un hueco, gastándose solo $300.000, algo que fue muy sorprendente, y debido a ello, en 1998, y por sorpresa, ganó las elecciones, sería un gran éxito para él, sería además uno de los pocos políticos que desde un tercer partido ha conseguido alzarse con un puesto de gobernador, que la verdad es que es un gran puesto dentro de Minnesota, y su gobierno fue muy... Sé que no es exactamente wrestling, pero hay que comentarlo porque fue muy loco. Primero reconoció que él había usado anabolizantes, es decir, él habló de su carrera como wrestler, afirmó que había usado anabolizantes, los peligros que eso conllevaba, que no se deberían los luchadores usarlos, etcétera, etcétera. También, durante su primer año de mandato, aparecería en SummerSlam, y es que el main event de SummerSlam, el combate decisivo de la noche, le pusieron al del árbitro simplemente porque como era en Minnesota y él era el gobernador, para que pudiera participar. También presentó un libro, lo cual provocó más disputas, porque ¿cómo va a presentar un libro? Sí, bueno, básicamente problemas políticos, pero él lo consiguió esto. Durante el 2001, cuando todavía era gobernador, sería comentarista de la XFL junto a Vince McMahon, evidentemente se acabó, y su visión como gobernador fue muy caótica y provocó mucho debate, mucho enfado, especialmente en el área económica, pero es que Jesse de Bonaventura era especial para todo. ¿Y por qué me refiero que era especial para todo? Ron Swanson, ¿alguno conocéis a Ron Swanson, el personaje de Parks and Rec? Pues Jesse Ventura tenía una visión un poco similar del gobierno, es decir, él quería recortar todos los ingresos porque consideraban que eran un gasto absurdo, si había beneficios había que devolvérselo a los habitantes. Aún así luego era un firmísimo defensor de la educación pública y consideraba que la educación pública había que gastarse más dinero aunque hubieran perdido dinero en otras fases. Era muy loco eso, odiaba a los sindicatos, pero incluido el de profesores, pero a la vez quería apoyarles. Todo esto sumado a que en los años 2000, repito, 98, 99, 2000, 2001, él, con sus dos pelotas, fue uno de los primeros en defender que los gays tenían derecho a casarse, todo esto en Minnesota. El aborto, la legalización de la marihuana, la legalización de la prostitución, es decir, según él, era republicano en lo económico, demócrata en lo social. Y verdaderamente intentó hacer todas estas medidas en 2001-2002. Evidentemente no consiguió ninguna, pero sí que fue una demostración de hacia dónde iría el mundo a posteriori. Tras aparecer un par de veces más en la programación de WWE durante esta época, confirmó que él no iba a estar, no iba a volver a presentarse, básicamente porque su esposa, su familia había sufrido bastante por todo el tema político, todas las críticas, etcétera, etcétera, y él decidió marcharse. Tras decidir marcharse, seguiría con su carrera un poco de todo, porque él hablaba de wrestling, le dieron un programa de... no sé cómo explicarlo bien,
conspiraciones básicamente, fue muy crítico con la administración Bush, y esto es sorprendente, porque un político de su calado no suele ser tan crítico con un presidente, pero fue muy crítico con George Bush, primero por el tema de waterboarding, es decir, lo de ponerle una toalla a alguien y hacer simular como que se está ahogando, por el resto de torturas, por las guerras, etcétera, etcétera. También fue muy crítico con los temas del 11S, de todo lo que pasó, de que básicamente él piensa que el gobierno lo sabía y no hizo nada por impedirlo para meterse en guerras, etcétera, etcétera. Tras ello, siguió dentro del mundo del wrestling, siguió apareciendo a veces en WWE, incluso llegó a hacer el comentario de en 2008, un wrestler para la Casa Blanca, acabó siendo Trump, le preguntó a él, es muy incómodo verlo ahora porque claro, sorpresa, sorpresa, es cierto, pero por desgracia lo que nos encontramos fue que fue el propio Trump el que fue el presidente, lo cual pues no fue muy divertido. Durante la presidencia de Trump también Jesse fue bastante conocido porque Jesse Ventura decidió ofrecer su apoyo a Sanders o a Trump durante las elecciones de 2016, porque evidentemente Hillary Clinton representaba al establishment y cómo iba a ser eso. Casi apoya a Sanders, no le dejaron, acabó apoyando al Partido Liberal, acabó votando al liberal, apoyando al liberal pero votando al verde, muy loco, estuvo a punto de presentarse a las elecciones de 2012 y en 2020 comentó que él estaba interesado en presentarse. Al final no se presentó porque su familia estaba bastante cansada, en plan de Jesse, por favor, déjalo, y la decisión que tomó fue no presentarse, pero como su nombre había aparecido en la lista, el Partido Verde de Alaska decidió presentarle como candidato. Por sorpresa conseguiría 2.673 votos, sería el cuarto más votado en el estado del norte. Esto provocó un drama dentro del Partido de Verde, pero eso ya es otro tema. Pero la realidad es que Jesse Ventura siguió haciendo comentarios, siguió bromeando, y la gente del wrestling le tiene muchísimo cariño. Su vida, como ya habéis visto, es una puñetera locura. Ha hecho de todo. Ha tenido además dos peleas bastante graves. Dos peleas bastante graves me refiero a difamación. Básicamente, en un caso le denunciaron porque él decía que era un SEAL, un Navy SEAL. Técnicamente no era un SEAL porque en aquella época no había SEALs como tal, pero sí tenía el entrenamiento de un SEAL. Por tanto, según la Asociación de SEALs de Estados Unidos, él sí era un SEAL. Y luego el otro tema fue American Sniper, imagino que muchos habéis visto la peli. El escritor del libro, el protagonista, dice que le pegó un puñetazo en un bar porque había faltado el respeto a los marines. Jesse de Bonaventura lo que comentó es: a mí no me ha pegado nadie, es decir, tú no me has dado ni un solo meco. Y yo lo que soy es, yo lo que digo es que la guerra de Irak estuvo mal, que la guerra de Irak fue una vergüenza y que murieron soldados de forma innecesaria. Todo hacía indicar que, ¡buah! Pues puede tener razón el escritor de American Sniper. Perdió 3 juicios consecutivos, le tuvo que pagar las costas, le tuvo que pagar varias cosas más, una locura. Jesse también ha sido famoso estos últimos años por denunciar a TSA. TSA es la Asociación de Transporte. Básicamente en Estados Unidos, como muchos sabréis, te hacen quitarte los zapatos, pasar un escáner completo, etcétera, etcétera, cada vez que montas en un avión. Jesse fue de las personas que denunció esto porque consideraban que era una violación a la intimidad. Ventura es una persona curiosa. Toda su vida ha sido muy curioso, todavía es muy joven, es decir, todavía no ha llegado siquiera a los 70 años, pero tiene una vida totalmente alocada. Es un tipo que ha tenido muchísimos trabajos, todos muy distintos, que es evidente que él ha disfrutado mucho de su vida y que dentro del mundo del wrestling era... Jimmy Graham es la persona más importante como heel primigenio, básicamente, del cual todos han sacado algo, pero Jesse es quien marca esa figura de comentarista, color commentator heel, esa forma de comentar de... Está claramente parcializado, es decir, nadie duda de que Ventura está parcializado, pero nos encanta oírle, porque es súper divertido, porque no es además, lo comentó Luis, perdón, el envidio del último Survivor Series que vimos, el último Royal Rumble también. Jesse hace comentarios de heel, pero sigue contando la acción. No es Michael Cole que de repente se vuelve loco a gritar ¡Viva Miss!, sino que él te vende, te intenta convencer de ello. Es muy divertido oírle en comentarios y como luchador sé que le hemos visto muy poco. Yo, por ejemplo, le he visto menos de lo que me gustaría. Mucho de su trabajo al final está perdido, de los 70, no lo tenemos. Pero era muy bueno. Es decir, todos los que lo han visto dicen que es muy bueno. Todo lo que hemos podido ver de él, no tanto en WWF, sino algunas grabaciones que hay de AWA, es de un luchador de un talento espectacular y sus promos son brillantes. Es un tío al cual tú le escuchabas hablar y te capturaba en la pantalla. ¿Le odiabas? Sí, pero porque él quería que lo odiaras. Si hubiera querido que le quisiéramos, le querríamos igual. Jesse tenía un personaje además que es, como muchas veces se dice, la mejor clase de personaje. Y es que Jesse Ventura en el ring era Jesse Ventura persona potenciado, llevado al máximo, llevado al extremo, llevado al... Joder, pero Jesse Ventura no es una mala persona fuera del ring. Ya, pero básicamente tiene ese puntito más. Luego su carrera como gobernador
toda su vida en realidad en política ha estado muy relacionada con el wrestling, siempre ha hablado con orgullo de su trabajo por el wrestling, lo cual es distinto, porque todos sabéis que la lucha libre profesional, por lo que sea, no es que sea muy bien valorada en el mundo habitual, pero él sí lo ha sido. Y sobre todo, él ha abierto camino a cosas como que Reigns se presentará a gobernador, Kane ahora mismo, Glenn Jacobs, ahora mismo sea alcalde, Linda McMahon ha seguido varias veces intentando ser senadora, ha sido parte de la administración Trump, es decir, hemos tenido mucha gente en esta clase de situaciones, a muchos wrestlers que han seguido los pasos de Jesse. Es curioso porque, para el que no lo sepa, hay una storyline de Hulk Hogan en WWE cuando necesita un tiempo de descanso, en la cual bromea con ser presidente de Estados Unidos, con que va a hacer una campaña electoral para presentarse en el año 2000, incluso hubo rumores de que lo iba a hacer de verdad, etcétera, etcétera. Todo eso era una forma de intentar burlarse de Jesse Ventura. Jesse Ventura nunca le importó. Jesse Ventura siempre pasó de eso. Jesse Ventura, cuando se fue a presentar para senador de Minnesota, que al final no lo hizo, había rumores de supuestamente perdería, no me gustaría apostar en contra suya. Es decir, Jesse de Ventura es una persona totalmente alocada, que totalmente sale de cualquier esquema que podáis tener, de un luchador, de un político, de ambas cosas. Es alguien distinto y sobre todo es alguien que merece la pena. Y creo que por eso se merece esta Wrestling Life, por ser tan distinto al resto, por ser tan diferente. Con esto para mí me despido, es un verdadero placer. Recordad que el viernes tendréis un vídeo de opinión, el domingo buscaremos algo nuevo, todavía no sé el que es, así que miedo tengo. Y el lunes y el martes volveremos con WWE, F en aquella época, y TNA. Para mí es un placer y hasta la próxima.